en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? De nuevo, Luis Eduardo López con ustedes, el siervo de Jesucristo. Seguimos en este estudio de la palabra de Dios con el profeta Isaías y seguimos en lo que han llamado los estudiosos, los tratadistas, el Nuevo Testamento del profeta Isaías. Sabemos que el libro se dividió, está dividido, son 66 capítulos, 39 la primera parte, 27 la segunda, al igual que en toda la Biblia. Por eso se le dice, y por muchas razones, en su contenido, empieza con el ministerio de Juan el Bautista y esta parte, segunda parte, empieza con el ministerio de Juan el Bautista en el capítulo 40. Aquí en el capítulo 42 vamos a ver un tema que he titulado Consolados por el mismo Jesús. Este es el libro de la consolación de Dios,
del capítulo 40 en adelante, como lo dijimos en otra charla. Consolados en esta ocasión nos dice este tema, el capítulo 42, consolados por el mismo Jesús. Y nos dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Volvemos siempre a recordar en qué época se desarrolló esta historia en la que el profeta Isaías ofició como profeta, como tal, y fue en la época en que el reino, el país de Judá, estaba siendo asediado por Asiria, por Sennacherib, que era el rey. Había tomado su antecesor, Salmanasar, había tomado el pueblo del norte y les había quedado el camino libre para seguir en la conquista y tomar a Judá. Pero aquí ya vimos en los capítulos anteriores cómo Dios, a causa de la humillación del rey Ezequías, de buscar el rostro, buscar la ayuda de nuestro Dios, le escuchó, le bendijo, le prometió el triunfo, que derrotaría a su enemigo, y así fue, en la fidelidad de nuestro Dios. Aquí nos habla entonces el profeta del llamamiento del siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, ¿cierto? En primer lugar, miremos, vamos a ver 4 puntos. El encargo exitoso del siervo de Dios, del versículo 1 al 4. Número 2, la confirmación del encargo de Dios. Número 3, alabanza por la liberación. Y número 4, el Israel rebelde no aprende. Repito, el encargo exitoso del siervo de Dios. Número 2, la confirmación del encargo dado por Dios. Número 3, alabanza a nuestro Dios por la liberación. Y número 4, el Israel rebelde no aprende. El nombre de siervo significa en la Biblia en algunas ocasiones Mesías, o se refiere también en otras ocasiones a la nación de Israel, ¿cierto? Y en otras ocasiones denota al remanente fiel. El contexto en el que se lea nos va a dar de qué manera se está tratando la palabra, de qué significado tiene esta palabra. Y aquí mi siervo nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo otros siervos, Ciro, aunque no se le llama siervo, pero sí le dice mi ungido, indiscutiblemente que sirvió a Dios. Y a Nabucodonosor también en el libro de Daniel se le llama siervo, pero el siervo encarna un contenido de la persona misma, pero en este caso para Nabucodonosor no era la persona, sino la función que le sirvió a nuestro Dios. Este llamamiento lo vemos en el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 18. Desde el 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Ahí vemos esa palabra clave, les encargaba que no le descubriesen, por lo que vamos a ver enseguidita. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni oirá nadie
en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Esta palabra es el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos dice el contexto. He aquí mi siervo, mi escogido. Cuando se oye la voz que desciende del cielo, cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo se posa sobre Jesús como paloma, hay dos versículos que se juntan. En el Salmo 2, este es mi Hijo amado, esa parte está en el Salmo 2, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, este versículo 1 del capítulo 42. Vamos a mirar cuál era el encargo, cuál era la misión. El siervo le daba contentamiento al Padre. El escogido de Dios, el ungido, era el que daba alegría a su Padre. Su misión era traer justicia a las naciones. Jesucristo, ¿cómo habría de traer justicia a las naciones? En el establecimiento de su verdad, en la proclamación de su palabra, en su vida misma. Jesucristo nos hablaría de el reino de Dios y traería justicia, porque justicia es el mismo Dios. El reino de los cielos no consiste en comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Jesucristo es justicia, Jesucristo es paz, Jesucristo es gozo en el Espíritu de Dios. Nos dice que traerá justicia a las naciones. ¿Qué es lo que más necesita la humanidad hoy y siempre? Indiscutiblemente que es la presencia de Dios. El pueblo estaba en esclavitud por 70 años, se avecinaba el tiempo de su partida y el Señor había levantado a su siervo. En el capítulo anterior vimos cómo levantó al justo del oriente, refiriéndose a Ciro, que vamos a volver sobre Ciro más adelante, y algo haremos referencia a esto en esta charla. Nos dice no se cansará, dice, no quebrará la caña cascada. Versículo 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El encargo, Jesucristo fue, nadie puede ejercer un ministerio si no es llamado por Dios. Cuando mucha gente se ha montado en ministerios que no han sido llamados por Dios, y esos ministerios no pueden ser exitosos, son ministerios humanos. Por eso dice, cuando llama a Josué, Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, servidor de Moisés, levántate. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate. Dios tiene que decirnos a nosotros, nos llama para salvación y nos llama para servir. En el capítulo 11, 28 y 29 de Mateo nos habla de dos llamamientos. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese es un llamamiento para salvación. Y luego le dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es un llamado para servir a nuestro Dios. El siervo de Dios no gritaría, nos dice que tendría un ministerio humilde, no gritará, sería un ministerio calmado. Por eso cuando lo leímos en Mateo, le digo, no me descubran, no le digan a la gente. Jesús hacía milagros y no le importaba el protagonismo, porque su vida nos habla de humildad. Y el gritar nos habla de llamar la atención con protagonismo. Dice, no alzará la voz. Cuando se alza la voz es para dominar, y Jesucristo no vino a imponerse, sino a vencer, a derrotar de una manera humilde. Y el convencimiento,
en la palabra de Dios, el convertirse a Cristo. Por eso la predicación tiene que ser expositiva y no impositiva, porque tiene que ser persuasiva. La palabra se expone y no se impone. Son muchos los predicadores que imponen la palabra, porque él habría de ser sin agresividad. Cuando nos dice allí no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo, se refiere a los débiles. La caña cascada es aquella caña lastimada, tambaleante. En varias partes de las Sagradas Escrituras, cuando se refiere a caña, se refiere a gente, se refiere a pueblos. Y no apagar el pabilo, es decir, está con una lucecita tan débil, que el Señor no lastimaría y no haría agresión contra el débil, no haría agresión contra el menesteroso, pero sí sería duro y fuerte con los hipócritas, con los escribas y fariseos. Si queremos ver un carácter firme y fuerte de nuestro Señor Jesucristo, no es sino que leamos el capítulo 23 de Mateo, donde les dice: escribas y fariseos hipócritas, ustedes lavan el plato por fuera, pero por dentro está lleno de mugre, sepulcros blanqueados. Y les canta la tabla de una manera enérgica, pero con el menesteroso, con el débil, con el frágil, el Señor se mostraba amoroso y tierno. Esos eran los desprotegidos. A ellos vino con amor y con ternura, pero el que se creía gran cosa, inmediatamente con energía y de manera categórica. ¿Cuántas veces se le acercaron para tentarle, para hacerle quedar mal, a ver qué respuesta traería? Y siempre quedaban desbaratados, porque ¿quién podrá argumentar contra nuestro Dios? Jesús no los quebrantaría nunca, sino que les haría justicia. Palabras de Darwin, dice que habla de la supervivencia del fuerte, pero Jesucristo nos habla de la supervivencia del débil por su obra en la cruz del Calvario, por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Charles Darwin, que en sus escritos nos habla de que el fuerte es el que se impone. Y esa es la mentalidad del ser humano sin Dios. El fuerte se impone. Por eso Jesucristo no gritaría, no alzaría la voz, sino que hablaría pausada y tranquilamente, aunque Dios en su potencia le hacía oír su voz ante grandes multitudes. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No quiere decir que Jesucristo hubiese sido inmune al sufrimiento cuando dice que no se cansará. A Jesucristo lo vemos cansado. Vemos el Evangelio de San Juan, vamos entre paréntesis a decir, el Evangelio de San Mateo presenta a Jesús como rey, el de Marcos lo presenta como siervo sufriente, el de Lucas lo presenta como el hombre perfecto, y el de Juan lo presenta como Dios. Pero Juan, que presenta a Jesucristo como Dios, también hace una narración muy exacta y muy especial sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos como va cansado y fatigado, atravesando cuando iba hacia el norte y se encuentra con la mujer samaritana y tenía sed y se sentó a conversar con ella y le pidió agua. Él era ser humano, él fue un ser humano y se cansaba. Cuando dice no se cansará, no malinterpretes el asunto, que mire, es que él era Dios y no se cansaba. Él fue Dios, pero no vivió como Dios, vivió como un ser humano sin dejar de ser Dios, porque si deja de ser Dios, entonces ¿dónde queda los principios de Dios, de la eternidad? Dios es eterno. Él habría de ser fuerte con los escribas y con los fariseos, pero con los débiles, con los menesterosos, mostraba su ternura, mostraba su amor. Jesús no los habría de lastimar. Mientras otros humeaban y languidecían y estaban por apagarse,
Él no se detendría. Cuando dice no se cansará, significa que absolutamente nada ni nadie lo detendría a hacer su obra. Cuando está conversando con los discípulos y les dice que tiene que ser entregado a los alguaciles, sufrir, y Pedro le dice: Señor, de ninguna manera te ocurra esto. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Mirando a Pedro le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones los ojos, la mira en las cosas de la tierra y no en las de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás iba entonces en ese momento a tratar de persuadirlo que no hiciera lo que tenía que hacer. Él dijo: a esto he venido, nadie lo detendría. En el monte del Calvario, cuando está en oración y en agonía: aparta de mí, si es posible, aparta este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que Jesucristo tuvo temor, claro que tuvo temor, pero lo derrotó. Alguien me decía: es que al miedo nadie le ha puesto pantalones. Pues se los puso Jesucristo, porque Jesucristo tuvo gran temor, pero fue adelante, sufrió el oprobio, sufrió los insultos, sufrió las humillaciones, porque te amó, y con su rostro ensangrentado fue a la cruz a pagar la deuda que estaba a tu cargo y que estaba a mi cargo. Pero no lastimó nunca al débil, le cantó la tabla a los que se creían los más santos. Y nos dice la Sagrada Escritura: he puesto sobre él mi espíritu. Y miremos qué significa: he puesto en él mi espíritu. No significa, Salmo 139, versículo 7, nos habla de la misma presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Cuando dice pondré en él mi espíritu, nos habla de la presencia personal de Dios. Dios estaba presente en el ungido. No temas. Iban a salir en esa caminata larga por unos caminos ásperos, duros y peligrosos. Entonces el Señor, el Padre Dios, le dice a su siervo: yo iré contigo. Entonces dije: la presencia de Dios significa he puesto en él mi espíritu, y también la acción personal de Dios. Salmo 47 nos dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Entonces vemos que el Señor habría de poner su Santo Espíritu. Pondré mi espíritu sobre él, no se cansará ni se desmayará. Sabemos que nadie podría detenerlo. Una acción personal de Dios y una presencia personal de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Padre es la fuente de la revelación, el Hijo es la revelación y el Espíritu Santo es el intérprete de la revelación para que podamos entenderlo. En segundo lugar, nos habla este tema de la confirmación del cargo, la confirmación del encargo hecho por Dios. Nos dice el versículo 5: así dice Jehová Dios. Atentos, va a hablar Jehová. Dice: así dice, estas son palabras de Dios las que están escritas en la Sagrada Escritura. Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos y todo lo que produce, podríamos decirlo. El que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Confirmación del encargo del Señor: te llamaré en justicia. En justicia, repasemos qué significa justicia:
Recordemos que no es dar a cada quien lo que corresponde, porque eso significa administración de justicia. Cuando un juez va a dictar una sentencia, dice el juzgado número tal de Colombia, en el nombre por la autoridad de la ley, decreta y dicta la sentencia que corresponde y administra justicia. Pero justicia significa integridad, verdad, equidad, bondad. En una palabra significa santidad, y el ser humano no la tiene. Te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto. Jesús recuerda que habría de venir a traer justicia a la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra había demasiada injusticia, pero Él vino, derrotó el pecado, la enfermedad, la muerte y al que imperaba sobre la muerte. Su pueblo no le recibió y se fue, y andaré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Él volverá, Jesucristo volverá a establecer su reino. Lo dejó inaugurado, pero volverá a establecerlo de manera perfecta. A traer justicia, a traer santidad. En su regreso se cumplirá lo que nos dicen las 70 semanas para traer justicia perdurable, poner fin al pecado, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Nos dice el Daniel 9, 24 al 27. Él habría de traer justicia. ¿Por qué? Porque Él mismo era la justicia, Él mismo es la justicia y Él mismo será la justicia, es la santidad. Y nos habla el creador del cielo, nos dice el creador del cielo, el que lo despliega, es decir, el que lo amplía, el que lo desenrolla. Recuérdate que en el capítulo 6 de Apocalipsis dice que el cielo se enrollará como un pergamino, y entonces Jesucristo aquí nos habla de que lo despliega. En el final de los tiempos el cielo será enrollado. El que extiende la tierra y lo que produce la tierra. Entonces extiende la tierra y todos sus productos. El dador del aliento. Él es el que le da aliento a la vida, a los seres humanos, a los animales, para resaltar los ídolos muertos de los que nos venía hablando en el capítulo 41, cuando el conquistador perseguía a los pueblos, los oprimía, y entonces los pueblos temerosos acudían a los ídolos. El carpintero animó, versículo 41:6, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía con el yunque, y lo afirmaban con clavos. Entonces él, en contraposición con esos ídolos mudos, inservibles y vanos, nos resalta aquí, ahí hay un paralelo, lo que son los ídolos vivos y lo que produce Dios. Dios es el dador de la vida, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella. Mira la grandeza de nuestro Dios. Ningún otro Dios, llámelo como lo quiera llamar, Buda, Lao Tse, Confucio, Alá, Mahoma, los que quieran, ellos no pueden infundir aliento. El hálito de vida, el aliento de vida, solo lo da nuestro Dios. Versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. El Señor nos confirma el llamado del siervo y le dice: te sostendré y te guardaré. Observa una cosa, que Dios nos llama a una persona para que le sirva y la envía y la deja sola. No, es el acompañamiento que nos dice, porque Él es el creador, el sustentador de todas las cosas, como lo dice en Hebreos capítulo 1, nos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres y de muchas maneras por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. El Señor es el creador y el sustentador. Si Dios se apartara de la creación, esta tierra quedaría completamente reseca. Dios
es el que confirma el llamamiento al siervo y observa lo siguiente, se compromete con el resultado. El resultado: te llamo para que lleves justicia a la tierra, pero yo voy contigo, te sostendré y te guardaré. Te sostendré por tu mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Dios domina toda la historia por medio de su palabra predictiva. Dios ha sustentado toda la historia y todo lo venidero y todo lo futuro a través de la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo solamente permanece y se mantiene por la palabra de nuestro Dios. Y entonces allí pasa a ser la comparación del conquistador, porque el conquistador nos hace está haciendo ahí en varios apartes de este capítulo el paralelo entre los ídolos mudos que no tienen aliento y entre él mismo, que es el dador de vida, ¿cierto? Y nos recuerda que él levantó en el capítulo 41, nos habla que levanta a un conquistador, quien despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese y entregó delante de él naciones. ¿Qué hacía el conquistador? ¿Qué hizo Ciro? Arrinconaba a los pueblos, y estos, llenos de temor, de pánico y de miedo y de terror, se refugiaban en los ídolos mudos. Es ahí donde el platero animaba al carpintero para que hicieran los ídolos, y se refugiaban en la creación de sus manos y le decían al ídolo: mi Dios eres tú, sálvame. Me postraré delante de una abominación, dice el profeta en el capítulo 44. El siervo en justicia lleva en su amor a toda la humanidad a la verdad de Dios. El conquistador estaba conquistando terrenos, estaba conquistando naciones, estaba conquistando pueblos, los hacía tributarios, los avasallaba, y ellos, como no tenían ayuda y no quisieron creer, entonces se refugiaban en sus ídolos mudos. El Dios nuestro en ternura nos persuade y nos quiere acercar, nos está diciendo: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, encuentren salvación, como nos dijo en otro capítulo, en el capítulo 40, como pastor apacentará el rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Nuestro Dios es un pastor de amor, es un pastor de cuidado, y en ese cuidado, en esa ternura y en ese amor nos lleva a la verdad de Dios. Pero la gente no quiere venir a Dios. La relación de Dios con su pueblo Israel es una relación contractual. Lo dijo en la relación del pacto con su siervo Moisés: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces hubo un pacto con la nación de Israel, pero anteriormente había existido un pacto. En Génesis capítulo 9 nos habla de otro pacto, y es el pacto que se lleva a cabo con Noé. Observemos lo que nos está diciendo aquí en Génesis 9:9. Después del diluvio, cuando bajaron las aguas, dice: aquí yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes después de vosotros, es decir, un pacto universal, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Dice: estableceré mi pacto, versículo 11, con vosotros. El versículo 12 nos dice: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perfectos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios hizo un pacto de luz, un pacto luminoso, un pacto hermoso, lleno de colores, de que no volvería a inundar la tierra con agua.
Pero Dios nos dice, nos habla de un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días. Nos dice la Escritura que todos los pactos se hicieron con el pueblo de Israel. Romanos 9:4, que según la carne vino Jesucristo, de los profetas, de quienes son los pactos, la adoración, las promesas y la promulgación de la ley. Pero Dios tiene con nosotros que somos beneficiarios, entramos en relación de pacto, aunque el pacto se hizo con el pueblo de Israel. Con Israel tiene un pacto contractual y en Noé hay un pacto universal, pero hay un nuevo pacto que se celebra, que se practica, que se lleva a cabo en la cruz del Calvario. Este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Y es lo que hace nuestro Dios cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que habría unas restricciones físicas y espirituales que serían canceladas. Versículo 7: y te he puesto para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Obsérvalo, hay una restricción física. Cuando Jesucristo vino es el evangelio de las señales. Entonces, ¿cuál era la señal? Los ciegos estaban viendo, los cojos estaban saltando, los oídos de los sordos se habían abierto y los ojos de los ciegos pudieron ver. Y vieron todas estas cosas y no entendieron cuando el evangelista o el profeta Isaías le da todas estas señales. Y había unas restricciones físicas, pero también las restricciones espirituales, porque nos dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero nos dice también el Señor Jesucristo en el capítulo 25 que Dios destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ese velo de incredulidad sería quitado y es quitado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el que estaba morando en tinieblas por su ceguera, Dios le abre los ojos y hay sanidades físicas, pero la mayor y la más grande no es que un paralítico se levante de una silla de ruedas, sino que aquel que mora en tinieblas y en oscuridad por tener el velo de la incredulidad, se le quite el velo, crea y venga a la salvación y a los tiernos brazos de nuestro Señor Jesucristo. Era la más grande restricción que podría quitarse, la ceguera espiritual, y para que los saques de las casas de prisión a todos los que moran en tinieblas. Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Vuelve a decirle, sus esculturas están muertas y no son nada. Y nos dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes de que salgan a la luz yo las haré notorias. La palabra profética, la palabra predictiva. ¿Cuáles fueron las cosas primeras? La liberación del pueblo de Dios a través de un rey por un poderío militar, el rey Ciro, y dio la orden, venció a Babilonia que los tenía cautivos y dio la orden para que fueran liberados y fueran a su tierra para construirle templo. Y ahora las cosas venideras, ¿cuáles son? La liberación del pecado, definitivamente, como te he dicho, desde la cruz del Calvario, cuando Jesús va a pagar la deuda del pecador. Y Él viene y nos trae la luz. En tercer lugar, pasamos a la alabanza por la liberación hecha por nuestro Dios. Nuestro Dios los liberó en la antigüedad de Sennacherib, pero a nosotros, después de la cruz del Calvario, nos libera por la fe en esa obra maravillosa, en esa obra llevada a cabo por nuestro Dios, hecho hombre. Liberación para todos los pueblos. Cantad a Jehová, versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra.
los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Nos está diciendo todos los pueblos. Cuando habla desde el fin de la tierra, está hablando de los pueblos lejanos. Cuando nos habla de las costas, nos habla de los pueblos más apartados, y todos los apartados, los lejanos y los cercanos, canten alabanza a nuestro Dios, porque nuestro Dios viene como un poderoso gigante. Alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita el cedar. Canten los moradores desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo, es decir, todas las naciones. En el Antiguo Testamento nos dice Israel, alabad a nuestro Dios. Y en el Salmo 117 nos dice que todas las naciones alabarán a Dios, como también lo dice este mismo profeta en el capítulo 2. Dice, saldrá Jehová como poderoso, como un gigante, y como hombre de guerra despertará su celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Te das cuenta del cambio que ha dicho aquí? El siervo allí no gritará cuando viene como Salvador, cuando viene como el humilde carpintero, no alzará su voz ni gritará, pero aquí nos dice que el siervo gritará y voceará, viene a vencer con humildad y a conquistar con ternura, pero cuando venga en su segunda venida, vendrá como un rey fuerte, enérgico, y va como varón de guerra. Lee en Éxodo capítulo 15, versículo 4, donde nos dice, Jehová es varón de guerra. Nos está diciendo que se acabó la espera. Versículo 14, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Es decir, se acabó el tiempo de la gracia. Mi amado, este puede ser el momento en que tú le digas al Señor, Señor, ya no voy a confiar más en mis propios pensamientos, en mis propias doctrinas. Contrario al remanente fiel, observa lo que nos dice, al remanente fiel convierte los desiertos en bosques, los sequedales en manaderos de agua, como lo vimos en el capítulo 35 y como lo vimos en el capítulo anterior. Ahora el Señor va a convertir todos los bosques en sequedad. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. A los que no creen, la ruina les vendrá y no les dará tregua. Y dice que guiará a los ciegos. Ahí habla con ternura de nuevo, a los ciegos, a los arrepentidos, los hará andar por sendas seguras que no han conocido. Lo que no te imaginas, el Señor te lo dará, mi amado, pero tienes que venir a Él, porque el Señor es nuestro guía, nuestro amor y nuestro maestro. Dice que cambiará las tinieblas en luz, versículo 16, y lo escabroso en llanura. Lo escabroso en llanura, y estas cosas haré y no los desampararé. No tengas temor, ellos iban a salir en ese viaje de la liberación de Babilonia a su nueva tierra de Judá, pero Dios les dice, tranquilos, los terrenos ásperos y difíciles yo los allanaré. Y por último nos dice que Israel no aprende la disciplina. Israel no aprende y no acepta el llamado al arrepentimiento. Versículo 18, sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Ahí ya está hablando de otro siervo y está hablando es del pueblo de Israel, el pueblo incrédulo. Recuerda que te dije al principio que el nombre de siervo significa en algunas ocasiones Mesías, en algunas otras ocasiones a la nación de Israel y en otras ocasiones al remanente fiel. Pues aquí empieza a hablarle al pueblo de Dios, pero al pueblo rebelde. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Que ve muchas cosas y no advierte, abre los ojos y no oye. Y entonces está insistiendo que ese pueblo de Dios le dio palabra, pero el pueblo no quiso escuchar. Versículo 24,
¿Quién dio a Jacob botín? Recuerda 2 de Crónicas 20:25, después de la gran batalla contra esos 3 ejércitos, no tuvieron que desenvainar la espada y los 3 ejércitos se mataron entre sí y les dio el botín. Pero aquí a renglón seguido y les dice, y los entregó también a Israel a saqueadores. Como recibió botín, recibió protección, recibió victoria, todos los pueblos le dieron respeto, tuvieron gozo y vivieron durante 40 años con paz en la batalla de Josafat, pero aún así, después de que murió el líder, se entregaron a los pecados. Entonces vuelve y dice el profeta y dice, les di botín, pero después los entregué a saqueadores. Fui yo, Jehová, y contra mí han pecado. Dice, no quisieron andar en mis caminos ni oyeron mi ley. Por tanto derramó el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendieron, le consumió, mas no hizo caso. Mis amados, ¿qué estamos haciendo? Y en esta pandemia lo que anhelamos y clamamos a nuestro Dios es por un avivamiento. No vivas disipado en una cuarentena perdiendo el tiempo. Aprovecha el tiempo para orar, porque en las grandes dificultades el pueblo de Dios, algunos buenos reyes se inclinaron ante nuestro Dios y fueron victoriosos, fueron vencedores, y Dios derrotó a todos sus enemigos. Pero nos dice la Escritura que se les habló vez tras vez en descanso, nos dice, porque así dijo en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Y yo les dije que la fortaleza era estarse quietos. En el capítulo 28 les recuerdo que nos dice, Dios les dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisiste oír. Mi amado, tiempo de angustia para la humanidad, tiempo de dolor, tiempo de pánico, tiempo de ruina. Pues en este tiempo es el tiempo en que debemos postrarnos delante de nuestro Dios. Dios llamó a uno, a su siervo, a su ungido, al Mesías que se cumple, y lo cita el Evangelio de Mateo. Le entregó una justicia, le entregó una misión, traer justicia a la tierra. Su ministerio era un ministerio humilde, sin gritos, sin alarde, sin dominación. Sería persuasivo, iría a la cruz humilde como una oveja que va al matadero. Y él no lastimaría a la caña cascada ni al pabilo humeante. A los que estaban apagándose y a los que estaban lastimados no los lastimaría, sino que les haría justicia. Les recuerdo el hombre famoso que dijo que la supervivencia es la del fuerte, pero Jesucristo nos habla de la supervivencia del débil por la obra en la cruz del Calvario. Su presencia personal y su acción personal a través de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de manera personal se presenta en la tierra, en la humanidad, para pagar la deuda del pecador. Dios le confirma el encargo y lo llama en justicia. Habla el Creador, el sustentador de todas las cosas, el dador del aliento de vida, en contraposición con los ídolos sin aliento. Le confirma el llamado y se compromete con el encargo y con el resultado. Yo voy contigo, como lo dijo a Moisés. Ve, Señor, si no vas conmigo, yo no voy. Bueno, iré contigo, pero verás mis espaldas y no veré mi rostro. El Señor mantiene el universo por esa palabra poderosa. El universo se sostiene por su palabra. El conquistador Ciro arrinconó los pueblos y los pueblos no tuvieron donde refugiarse sino en ídolos mudos. No quisieron venir a Jehová. En Apocalipsis nos dice que la gente, después de todas estas calamidades, no querrá venir a la verdad y no se arrepentirán. Pero nosotros hemos venido a nuestro Señor porque las restricciones físicas son quitadas, enfermedades por su llaga fuimos sanados, y las restricciones espirituales han sido quitadas.
La luz, la venda que teníamos en nuestros ojos ha sido quitada y ahora vemos luz y vemos de una manera diferente. Por eso el incrédulo no puede ver como nosotros vemos, porque nosotros ya no tenemos la venda de la incredulidad. Les he dicho que la experiencia de la fe se vive desde adentro de la fe y no desde afuera. Alabamos a nuestro Dios por toda su belleza, su grandeza y su esplendor, y Él nos llevará por camino suave, protegido y seguro. Pero Israel no quiere aprender. Pero mi amado, tú escucha y atén el llamado de Dios. Está atento al llamado, porque te he dicho muchas veces, es imposible amarle sin conocerle, y es imposible conocerle y no amarle. Vive la experiencia de la fe en nuestro Señor Jesucristo y disfruta de la salvación y de la seguridad de lo venidero. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, confieso que Jesucristo es mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Me rindo a ti. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Señor, tú encargaste la salvación a tu siervo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Dios hecho hombre, y a Él me entrego. Señor soberano, equípame, guíame y úsame. Quiero servirte también, quiero ser tu siervo, amado Dios. En Cristo Jesús, amén. Permíteme orar por ti. Soberano Señor Dios y Rey, te ruego que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te ruego, mi Salvador eterno, que bendigas nuestras vidas. Amado Salvador, que nos transformes, que produzcas en nosotros vidas virtuosas, personas virtuosas, siervos íntegros, porque no podemos tener una vida santa y una vida pecadora. No podemos andar en dos aguas. Odiamos el pecado, Dios, y ayúdanos a vencerlo y a vivir en santidad. Jesús, clamamos por las necesidades de tu pueblo. Clamamos, Dios de la gloria, por las necesidades de nuestro país, por el presidente, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, los terroristas, por los que tienen un credo distinto, especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas te rogamos, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Hasta otra oportunidad, mis amados. Dios me los bendiga.